Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Vasconcelos y soy uno de los predicadores de la Iglesia de Cristo aquí en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos de América. Pero quería en esta tarde compartir con ustedes partes de la palabra de Dios, por supuesto. Y una de las cosas que me gustaría de hablarles es sobre la segunda oportunidad que siempre el Señor está listo a darnos. Alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, um sem número de emissoras televisivas anunciavam a história de um homem a quem lhe foi dado uma segunda oportunidade. Este homem é chamado Ted Williams. E o senhor Ted Williams era, na verdade, como chamamos em inglês, um homeless, uma pessoa que não tinha casa, não tinha onde viver e vivia por os favores de outros. Este senhor vivia na cidade de Nova York e aí era um limosneiro que havia salido de Ohio, onde é sua terra natal, para viver em Nova York y vivía en las calles y en los semáforos pidiendo ayuda y limosna a todas las personas que encontraba. Ted tenía y tiene todavía una voz de oro. Há mais de 10 anos atrás, era locutor de uma emissora de rádio na cidade de Nova York e, devido a entregar-se a las drogas e a la tomada, perdeu todo o que tinha, incluindo a sua esposa, hijos, trabalho, e foi forçado a entregar-se ao triste e sombrio destino de los que são drogadictos. O Senhor foi arrestado várias vezes. Foi arrestado por roubo, pero según él, en los últimos 2 años, él logró libertarse completamente de las drogas. Pero, como usted sabe, querido amigo, el pecado siempre deja sus cicatrices y para muchos es casi imposible volver al normal. Sin embargo, por la gracia de nuestro Dios, no pasó así con el señor Williams. Algumas semanas atrás, um reportero estava parado em um semáforo e vê ao senhor Ted que tinha um letreiro que dizia que ele tinha uma voz de ouro, que era o dom mais grande que Deus lhe havia dado. O reportero lhe ofereceu $1 para ele dizer algo, como se estivesse narrando em uma rádio. Ele imediatamente lo hizo e o reportero se surpreendeu. Algunas semanas después puso la grabación en la internet y Ted Williams de un día para el otro se volvió de un mendigo a una celebridad. Hoy está reunido con su mamá y varias radios le han ofrecido empleo. Ahí vemos una historia de éxito. De las calles y de la invisibilidad es un nuevo hombre, ahora reconocido por todos e com uma segunda oportunidade de vida. Isto me hace recordar também uma outra história bíblica de um jovem que, no passado, transformou sua vida completamente. A história nos é contada por el Senhor Jesucristo e habla del hijo pródigo. E Jesus dijo: certo homem tinha 2 filhos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándole todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra?
pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios que está escrita en el libro de Lucas, capítulo 15, versos de 11 al 27. Estos dos hombres, querido amigo, tuvieron una segunda oportunidad en la vida. Ted Williams y el hijo pródigo tuvieron estas grandes oportunidades. Uno tuvo la oportunidad de ser salvado de las calles y el otro de ser salvado y volver a su propio padre. Nosotros, cada um de nosotros, queridos, tenemos mucho del Señor Ted Williams, como también tenemos del hijo pródigo. Algunos están caminando en las calles frías de la vida, golpeándose de un lado al otro, sin destino y sin esperanza, enquanto hay un padre deseando que él vuelva al verdadero hogar. Lo peor es que muchos pelean contra el sentimiento de volver al hogar. ¿No serás tú uno de ellos? Dios, el Padre, te está ofreciendo una segunda oportunidad. Está en ti aceptarla. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Que Dios te bendiga y espero verte en una otra ocasión. Que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de vosotros.